Hola mis amigos de Tengo Preguntas, es un gusto y un privilegio estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este extraordinario canal, a los nuevos videos de Tengo Preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros y entrar a ver este video. Hoy queremos hablar sobre el arrepentimiento genuino, cómo encontrarlo, cómo realmente experimentar arrepentimiento genuino, verdadero en nuestras vidas. Muchas gracias por estar con nosotros, sus aportes, sus donaciones, sus ofrendas nos han ayudado. Recuerden, nos están sustentando en este momento y es gracias a Dios y a que Él mueve sus corazones que podemos seguir haciendo este tipo de contenido. Comencemos. Quiero que hablemos un poco sobre el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado destruye, el pecado trae muerte. Quiero que me acompañes a que analicemos una escritura en Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Permíteme leerte. Dice la escritura en Santiago 1, versículo 13: Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. El pecado trae muerte y empieza en nuestro corazón, como lo vimos en Santiago 1:13. Ese pecado nace y nos lleva a hacer lo que desagrada a Dios. Cualquiera que sea el pecado, está ahí, en el alma, en el corazón. Por eso mantienes cayendo en el mismo pecado. Por eso no puedes abandonar ese pecado, porque hay un deseo que te impulsa. Pero en este video vamos a ver cómo es posible ser libre de esos pecados y vencer. Cómo es posible ser liberado y paso a paso llegar al arrepentimiento genuino. Fíjate lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 13, del 13 en adelante. Ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. A menos que nos arrepintamos, vamos a perecer. No importa el ser humano que sea. Necesitamos arrepentimiento genuino, arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor es un Dios santo, el Señor es un Dios sin mancha. Él demanda santidad en nuestras vidas. Pero vemos que seguimos fallando. Hay personas atadas, esclavizadas a sus propios pecados y siguen cayendo una y otra vez. Es necesario arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es humillación, es negarse a sí mismo, es negar sus propios deseos, es negarse para agradar a Dios. Si tú no te niegas a ti mismo, no podrás agradar a Dios. Pero permíteme mostrarte con un versículo de la Biblia cuál es el camino correcto para comenzar el proceso del arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino un proceso en el cual se camina todos los días. El arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, es ir en dirección contraria a lo que desagrada a Dios. Es decir, si antes robabas, ya no robas, si antes mentías, ya no mientes. Quiero mostrarte en un versículo en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, cuál es ese proceso por el cual el Señor nos exige el arrepentimiento y podemos realmente llegar a arrepentirnos genuinamente. Dice la Escritura: Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. La humillación hace parte de reconocer que estamos mal, de reconocer que estamos en pecado. Es importante, es necesario entender, aceptar que estamos cometiendo pecados, que estamos fallando. Eso es posible a través del Espíritu Santo.
Él vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Humillarse como tal es rendirse y reconocer que estamos mal, que estamos separados, que estamos muertos, que estamos en pecado. La humillación nos lleva obviamente a acercarnos a Dios y podemos pasar al orar. Necesitamos confesar nuestros pecados. Recuerden la escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que empezar en esa búsqueda, en ese proceso de encontrarse con el Señor, de presentarse delante del Señor cara a cara, reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado y demostrarle al Señor o tener la intención de que queremos cambiar. Recuerda, el Espíritu Santo es el único que puede obrar en tu corazón. Él es el que arranca ese pecado, esa concupiscencia, ese deseo de seguir pecando. Tú estás pecando porque tienes un deseo de pecar ahí metido en tu alma y no lo has abandonado. Entonces la oración es el segundo paso. Ya te has humillado, reconocido que necesitas de Dios. Ahora viene la oración. Es buscar a Dios en oración y confesar los pecados. Es importantísimo acercarse para orar. No quedarse en vergüenza, no esconderse, no quedarse sin presentarse delante del Señor, sino acercarse delante de Dios porque necesitas ayuda. El proceso de orar nos lleva a buscar el rostro de Dios. Es importantísimo conectarse con Dios. Dice Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, es necesario que tenga fe en Él. Obviamente todo empieza por la fe. Pero una vez estando en oración es importante buscar de Dios, sentir que Dios está ahí, experimentar eso. Hay que orarle al Espíritu Santo para que se vaya la vergüenza que está sintiendo por ser pecador, por estar cayendo en el mismo pecado, por andar cayendo una y otra vez. Es importante que busques el rostro de Dios, que sientas que Dios te está escuchando. Reprende toda acusación, renuncia a toda mentira del enemigo. No escuches las voces del enemigo. En ese momento va a querer acusarte delante de Dios. Te va a querer decir, pero usted siempre viene arrepentido. Usted siempre viene a orar y a pedir perdón por el mismo pecado. No, ahí es importante que el Espíritu Santo venga a tu vida y puedas tener un encuentro cara a cara con Dios. Hasta que experimentes eso, podrás empezar el camino del arrepentimiento genuino, porque es importante que estés conectado con Dios verdaderamente. Segunda de Crónicas 7:14 también nos dice, se aparta de su conducta perversa. ¿Quién? Su pueblo, el que lleva mi nombre, el que se ha humillado, el que ha orado, el que ha buscado mi rostro. Se aparta de su conducta perversa. Ahí es donde empieza el arrepentimiento, porque es donde confesamos nuestros pecados y determinamos negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros propios deseos. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Soy un esclavo de la justicia, no un esclavo del pecado. Vivo conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Es importante que entiendas que el arrepentimiento no es algo de solo orar, humillarte, estar delante de Dios y decir con palabras, me arrepiento de este pecado o de esta práctica constante pecaminosa que he venido teniendo. No, el arrepentimiento es acción. Es moverse diariamente. Tienes que dar el giro de 180 grados. Tienes que cambiar tu rumbo. Si tú estás mintiendo mucho o teniendo muchos pecados sexuales, tú tienes que apartarte de eso. Y es algo que haces con tu cuerpo. Tú presentas tus miembros como un sacrificio vivo delante de Dios. Por eso Dios dice en este versículo, si mi pueblo se aparta de su conducta perversa, exige un cambio, demanda movimiento, demanda una acción, y el Espíritu Santo es el único que puede hacer ese cambio en ti, arrancándote esa concupiscencia y ese deseo que te hace caer en ese pecado. Tienes que arrancarlo de tu corazón para que puedas apartarte de esa conducta perversa que estás teniendo, que te está matando, que te está separando de Dios. ¿Cómo finaliza este versículo? Una vez te has humillado, has orado, has buscado su rostro y comienzas a apartarte de tu conducta perversa, el Señor oirá desde el cielo, perdonará tus pecados y restaurará tu tierra. ¿Recuerdas en la parábola del sembrador? El terreno era el corazón. Cada uno de los 4 terrenos representaba el corazón. Por eso el Señor dice, restauraré tu tierra, tu corazón.
Tenemos que dar fruto al 30, al 60 y al 100. Y solo es posible dar fruto cuando hay buena tierra, cuando la semilla ha caído en buena tierra. Es decir, hemos recibido la palabra, la hemos aceptado, a pesar que vengan problemas, a pesar que vengan afanes, preocupaciones, podemos dar fruto. ¿Por qué? Porque obedecemos, vivimos en santidad y nos hemos arrepentido genuinamente. Entonces, ese es el proceso, mis hermanos, que debemos seguir para encontrar el arrepentimiento genuino. Mis amados hermanos, quiero que sepan que el pecado te mantiene alejado de Dios, te mata, te mueres, te separa del Señor. Y tú, por eso te sientes avergonzado, te sientes triste, te sientes mal cuando pecas, porque te separas de Dios. Pero no te quedes ahí, ya conoces esta información, ve, acércate a Dios en oración y restaura. El Señor está feliz de que un pecador se arrepienta, más que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es tiempo de que vayas y te arrepientas. Así que mis amados hermanos, muchas gracias por entrar a ver este video. Recuerda seguirnos en las redes sociales, Facebook, en Instagram, en Twitter. Seguimos creando contenido para ustedes. Muchas gracias por la ayuda que nos brindan, por el apoyo, por el sustento. Soy Leonardo y nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.